tardes a todos, bienvenidos a los que podéis estar hoy aquí y queremos saludar también a todos los que nos tenéis que ver aún desde casa. Estamos aún empezando esta transición que esperamos que no sea muy larga y que en la voluntad del Señor nos permita pues volver a reunirnos todos los hermanos y hermanas que puedan, ya sea que tengan cierta edad o que hayan tenido cierta patología, pero estamos agradecidos al Señor de que por lo menos podemos retomar las reuniones y podemos adorarle, y aunque desde casa no es lo mismo, esperamos que juntos podáis disfrutar de la alabanza, de cantar al Señor estas canciones que vamos a cantar y también de estudiar juntos la palabra de Dios. Y luego, como hicimos el miércoles pasado, la última parte de la reunión, el tiempo de oración, os invitaremos a que en casa lo hagáis y nosotros aquí también tendremos un tiempo de oración. Quisiera que comenzáramos nuestro tiempo de alabanza esta tarde leyendo las palabras del Salmo 108. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del Salmo 108 y luego nos pondremos en pie para alabar juntos al Señor por medio de dos canciones. Dice así el Salmo 108: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Alabemos juntos al Señor.
Vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde venimos delante de ti agradecidos y por medio de Cristo, de quien nos gloriamos, aquel que nos dio el perdón de nuestros pecados por medio de su muerte en nuestro lugar en aquella cruz, aquel que es un ejemplo para nosotros e intercede por nosotros continuamente, aquel que nos carga en alas de águila. Oh Señor, te damos gracias por esta vida que tenemos por medio de tu Hijo. Gracias porque podemos venir y adorarte y recordarle a Él. Y podemos venir, Señor, también a adorarte por medio de escuchar, de escudriñar tu palabra. Y ahora quisiéramos, Señor, pedirte que tú nos dirijas en nuestra meditación de ella, para que sea de acuerdo a tu palabra, para que te honre a ti y para que sea de edificación para los que escuchan, para que sea de salvación. Si hay alguna persona que nos escucha que no cree en Cristo todavía. Oh Señor, haz tu obra por medio de tu palabra viva y poderosa. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues queridos hermanos y hermanas, quisiera invitaros a que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y en esta tarde vamos a considerar 3 métodos de defensa que el creyente tiene ante la falsa enseñanza o ante los falsos maestros. Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Durante el confinamiento, la oferta de cultos a los que asistir virtualmente y el número de predicadores a los que escuchar se ha multiplicado casi exponencialmente, y a la distancia de un clic, sin moverse de casa. A simple vista esto parecía una gran ventaja. No podíamos salir de casa, no podíamos venir a nuestra iglesia, y de repente podíamos viajar a iglesias de distintas regiones y aún incluso países para escuchar la palabra. Pero es realmente una gran ventaja, ha sido una gran ventaja, ha sido una ventaja sin inconvenientes. Sin duda damos gracias a Dios por la oportunidad de utilizar la tecnología para proveer enseñanza bíblica. Pero no toda la enseñanza que está a nuestro alcance es bíblica. Como ancianos hemos hecho recomendaciones específicas porque somos conscientes de nuestra responsabilidad. Y durante el confinamiento también éramos conscientes de nuestras limitaciones que no nos permitían hacer un culto virtual en directo, pero sí hemos tratado de proveer buena enseñanza. Enseñanza de maestros de la palabra, fieles a la palabra de Dios, cuyas vidas reflejan sumisión a la palabra de Dios. Esa es nuestra convicción y es también nuestro compromiso con los creyentes de la Iglesia. Pero sabemos que habéis tenido acceso a otros maestros y nuestra labor no es fiscalizar, nuestra labor no es controlar, pero nuestra labor sí es proteger al rebaño. Y es una labor fundamental. ¿Proteger de qué? Proteger de falsa enseñanza, proteger de ser expuestos a un evangelio distorsionado, proteger al rebaño de lobos vestidos de corderos. Y quizás puede sonar fuerte, pero el peligro es real y ruinoso. Dios nos enseña por medio de su palabra que el peligro de los falsos maestros es algo muy serio. Puede ser devastador para las iglesias. Y los ancianos tenemos la gran responsabilidad de proteger a los creyentes de esta amenaza latente. Es lo que Pablo está haciendo en este pasaje que hemos leído. Recordad que Pablo les había enviado a Epafrodito, lo vimos la semana pasada, y que Pablo tenía la intención de enviarles también a Timoteo. Y Pablo mismo tenía la intención de ir a verlos. ¿Qué nos muestra esto? ¿Necesitaban tantos maestros de la palabra los filipenses? Bueno, sí, esta es la insistencia de Pablo de proveer buenos maestros para aquella iglesia. Esto nos muestra la integridad de Pablo, la coherencia de sus oraciones con sus acciones. ¿Recordáis cómo oraba Pablo al principio de esta carta? Versículo 9 del capítulo 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia? Bueno, Pablo nos lo va a mostrar ahora en el capítulo 3. Él insiste en buenos maestros por el peligro de estar expuestos a falsa enseñanza. En el versículo 2 lo leímos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es un pasaje extraño, pero que vamos a entender muy bien. Y se refiere a falsos maestros. Y luego en este mismo capítulo 3, versículo 17, Pablo dice: hermanos,
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En este capítulo 3 de esta carta, Pablo va a continuar con su ministerio de fortalecer la vida espiritual de los filipenses, con su ministerio de fortalecer la unidad de los creyentes. Y parte de este ministerio es protegerles de la influencia de los falsos maestros, que sutilmente se introducían en las iglesias y sutilmente distorsionaban la esencia del verdadero evangelio. Y Pablo, consciente de este peligro, escribe a los filipenses las mismas cosas. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, las mismas verdades, una vez más con el propósito principal de protegerles ante el peligro de una enseñanza que podía perjudicarles. Pablo les escribe para cuidarles de falsa enseñanza, para guardarles de falsos maestros. Y en sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, encontramos 3 métodos de defensa eficaces ante este peligro. Vamos a ver en este pasaje 3 métodos de defensa ante la falsa enseñanza que nos mantendrán alejados de su influencia, que nos mantendrán firmes en la verdad de Cristo. El primero de esos 3 métodos de defensa lo encontramos en el versículo 1 y es este: regocíjate en el estudio del Evangelio. Regocíjate en el estudio del Evangelio. Pablo dice allí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bueno, ya hemos visto que el gozo es un tema central en esta carta, ¿verdad? Pablo expresa su gozo cuando ora por los filipenses. Pablo expresa su gozo por ver cómo Dios es fiel, perfeccionando a los creyentes. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo se goza aún en sus prisiones, porque eso no ha impedido que la palabra de Dios avance, y aún muchos creyentes en Roma, como él menciona en el capítulo 1, se están animando a hablar la palabra de Dios con más valor, aunque algunos lo están haciendo por envidia. Pero Pablo dice allí en el versículo 18 del capítulo 1, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo se goza también pensando en poder ser liberado e ir otra vez a servir a los filipenses. Y de hecho les exhorta a ellos mismos a gozarse como él se goza en hacer la voluntad de Dios a pesar de muchas dificultades. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y aquí una vez más, en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos. Pero Pablo nos da la clave de su gozo, que dice, gozaos en el Señor. Su gozo no viene de buenas circunstancias, su gozo no viene de buenas noticias, su gozo no está en buenas experiencias, su gozo viene de su conocimiento profundo y de su confianza firme en el Señor. El gozo de Pablo viene de una búsqueda consciente del Señor para encontrar solo en Él toda su satisfacción. Y por eso es que Pablo manda a los filipenses a vivir de la misma manera, buscando su gozo en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían gozarse en el Señor? Las Escrituras, hermanos y hermanas, esa es la clave. El estudio de lo escrito es lo que les iba a promover y lo que les iba a proveer el conocimiento verdadero de Cristo.
Es lo que les iba a proveer del discernimiento verdadero basado en Cristo. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y no me es molesto enviaros a Timoteo, y si yo mismo puedo ir, iré. ¿Por qué? Porque lo importante es que estéis en la palabra. Estas cosas que Pablo les escribe era la verdad poderosa y eficaz de Dios. Eficaz en transformarnos a la imagen de Cristo. Eficaz en fortalecernos en la fe en Cristo. Fijaos cómo Pablo dice lo mismo prácticamente a los romanos, en Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pablo dice allí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso el primer método de defensa contra la mentira es el conocimiento de la verdad. El conocimiento profundo de las Escrituras, que no son solo verdad confiable, sino que son también verdad conveniente. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Esta es la palabra de Dios. Este es el método de defensa que tenemos para no ser influenciados por falsa enseñanza. Es interesante cómo lo describe, cómo habla acerca de esto el pastor Martin Lloyd-Jones. Él dijo: siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Es el estudio de las Escrituras, es la comprensión profunda del Evangelio, lo que es fundamental para estar protegidos de doctrinas falsas. Es motivo de seguridad, es lo que Pablo dice aquí. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para vosotros es seguridad, es protección, es como llevar una escolta. La palabra de Dios actúa como un escudo en nuestras mentes ante los intentos perversos de los detractores del Evangelio que buscan engañar con astucia. Es la actitud y la convicción que tenía el salmista, el autor del salmo más largo que tenemos en la Biblia, el Salmo 119, que lo estuvimos estudiando el año pasado. Aquí vemos cómo esta era la convicción del autor de este salmo, la convicción de que tenía que profundizar en las Escrituras, porque ellas serían las que le protegerían. Fijaos solo algunos ejemplos que os menciono. El Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y un ejemplo más, versículo 162 al 165. Fijaos lo que dice aquí el autor. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Los que se regocijan en su palabra, nada los hace tropezar. Este es el primer método de defensa
que el creyente tiene ante el peligro de la falsa enseñanza de falsos maestros. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos estar expuestos a una enseñanza sólida y sistemática de la palabra de Dios. No necesitamos enseñanza superficial, no necesitamos una enseñanza centrada en nosotros mismos. Necesitamos una enseñanza profunda, centrada en Cristo. Esa enseñanza que produce discernimiento. Esa enseñanza que nos lleva a escoger lo mejor. Esa enseñanza que nos lleva a vivir vidas irreprensibles. Me preocupa que muchos cristianos hoy en día parecen conformarse con una enseñanza poco profunda y demasiado práctica. Y esto como si profundizar fuera menos útil. Esto es una gran mentira. Vez tras vez, el Nuevo Testamento nos recuerda que un conocimiento profundo de Cristo es lo que verdaderamente nos va a transformar. Nos recuerda que los creyentes deben amar este conocimiento verdadero. Es como sucede con la comida. Nuestros hijos pequeños se conformarían con comer patatas fritas y galletas todos los días. Yo lo estoy viviendo. ¿Cuál sería el resultado? ¿Estarían sanos? ¿Crecerían fuertes? ¿Estarían protegidos contra posibles enfermedades? Sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué entonces el pueblo de Dios pide comida superficial y comida basura? ¿Por qué anhelamos saciarnos con comida rápida? No despreciemos la enseñanza de las Escrituras. La exposición de tus palabras imparte luz, dice el salmista. No despreciemos tampoco el estudio de las Escrituras, ese tiempo en que nos sentamos a solas delante de la palabra viva. Y revisemos nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Pablo tenía plena confianza en la palabra. Pablo se deleitaba en ella, se gozaba profundamente en meditar en la verdad de Cristo. Aún al final de sus días, encarcelado en Roma, a punto de morir, en 2 Timoteo capítulo 4 le pide a Timoteo que cuando vaya le lleve sus pergaminos. Pablo, el gran apóstol, Pablo al final de sus días, Pablo se estaba deleitando y sentía la necesidad de conocer más y más al Señor. ¿Es esa nuestra actitud? ¿Cómo nos acercamos nosotros a la palabra de Dios? ¿Nos acercamos de una manera religiosa? Lo tengo que hacer, tengo que marcar que he leído. Tengo que leer un poco porque así seré un creyente que lee la Biblia todos los días o por lo menos que lee la Biblia todas las semanas. ¿Es esa la actitud? ¿O es la actitud de gozarse en el Señor? De buscar al Señor con nuestra lectura de su palabra. ¿Te acercas a la palabra de Dios religiosamente o reverentemente? Comprendiendo tu necesidad de ella. Ese es el primer método de defensa que tenemos aquí para que esa falsa enseñanza no nos afecte, no nos lleve como todo viento de doctrina, no nos haga estar inestables en nuestra vida y en nuestra fe. Debemos crecer en conocimiento de la palabra de Dios y debemos hacerlo con gozo. Ahora, el segundo método de defensa que Pablo nos describe aquí, además de regocijarnos en el estudio del Evangelio, es, segundo, reconoce a los enemigos del Evangelio. Reconoce a los enemigos del Evangelio. Y esto lo vemos en el versículo 2. Pablo dice ahí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Notad el énfasis de Pablo aquí. 3 veces repite la misma exhortación, guardaos, describiendo a los falsos maestros
de tres maneras diferentes. Y el énfasis, hermanos y hermanas, no es desproporcionado aquí, porque el peligro es muy real y severo. Hay algunos que han dicho que estas palabras de aquí no las escribió Pablo, porque según el lenguaje que viene utilizando hasta ahora en esta carta, parece como algo demasiado brusco. Que ahora de repente hable de perros, de malos obreros, mutiladores del cuerpo. Pablo está aquí hablando de estar en guardia. La exhortación es a estar atentos, a estar vigilantes. Esta exhortación son como golpes de martillo para llamar la atención de los filipenses para que se mantengan en guardia ante esta amenaza. Una amenaza que Pablo reconoce e identifica. Y sí, con un lenguaje que nos puede parecer brusco, pero que es adecuado a la severidad del problema. Pablo está hablando con severidad porque está hablando de algo severo. Está hablando con seriedad porque está hablando de algo serio. Y Pablo está de hecho destapando a los que están atacando ferozmente a la esencia del Evangelio, pero que lo hacen sutilmente. La pregunta sería, ¿a quién se está refiriendo Pablo aquí? ¿Verdad? Parece que habla de personas muy concretas a las que describe de tres maneras. Bueno, Pablo está hablando de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, eran judíos que habían manifestado creer en Cristo, pero que trataban de imponer las tradiciones y liturgias de la ley de Moisés, las instrucciones del antiguo o bajo el antiguo pacto. Por eso se les describe como judaizantes. No eran judíos que proclamaban el judaísmo, eran judíos que habían manifestado haberse hecho cristianos y que, diciendo que eran cristianos, trataban de traer el judaísmo al cristianismo. Los judaizantes fueron un problema importante para las iglesias del primer siglo. Pero un problema grave porque su enseñanza sonaba correcta y por eso podían llegar a hacer mucho daño. Pero su enseñanza en realidad era una distorsión del Evangelio. Por ejemplo, en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, vemos ese daño devastador que estos falsos maestros estaban causando en aquellos creyentes por medio de una enseñanza centrada en tradiciones y en méritos humanos y por tanto una enseñanza alejada de Cristo. Veamos algunos de estos versículos en Gálatas para ver realmente este ejemplo. Fijaos cómo Pablo no es la primera vez que habla con severidad en Filipenses capítulo 3 acerca de los judaizantes. Gálatas capítulo 1 versículo 6, Pablo dice ahí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego capítulo 2, versículo 3, Pablo dice más: ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y Pablo ahí, al decir por la carne, se está refiriendo por méritos humanos, por obras humanas. Capítulo 4, versículo 19, fijaos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y capítulo 5, versículo 2, aquí: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y aún en versículo 12, Pablo, hablando de aquellos judaizantes: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué habla Pablo de esta manera tan dura acerca de los judaizantes? Bueno, lo hace porque su enseñanza es la más sutil y ruin. ¿Por qué? Porque afirman enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, una enseñanza que realmente es solo religiosa y humanista. Doctrinas que ponen el énfasis en el esfuerzo y la capacidad del hombre para acercarse a Dios, para ganarse el favor de Dios. Doctrinas que presentan al hombre como alguien capaz de obtener su salvación. Por eso son los maestros más miserables, porque se disfrazan de piedad, pero en realidad son perros. No las mascotas domesticadas de nuestros días, sino animales salvajes y sucios de aquella época. Eso eran los perros. No es como ahora, no nos confundamos. De aquella los perros vivían de manera salvaje y eran realmente peligrosos. Imagínate acercarte a un perro, le ves y dices: ¡ah, qué bonito animal! Te acercabas a uno de esos y tu vida corría peligro. Esta es la imagen que Pablo quiere presentar aquí. A simple vista no parecen lo que son, pero realmente son así. Y aquí hay una ironía de Pablo, porque los judíos precisamente llamaban perros a los gentiles. Y esta carta fue escrita a gentiles, los creyentes en Filipos, una ciudad gentil. Y Pablo vehemente dice: no sois los perros vosotros. Los perros son estos que tienen esa apariencia, esa fachada de religiosidad, que dicen: nosotros somos los que realmente nos estamos acercando a Dios, porque mira lo que hacemos y lo que somos. Pero en realidad lo que son es personas que viven independientes de Dios, como salvajes, que viven en pecado, sucios por dentro, aunque su apariencia externa parece limpia. Es lo mismo que el Señor Jesús encontró con los fariseos de su tiempo. ¿Recordáis cómo en Mateo capítulo 15 este grupo de religiosos critica a los discípulos de Jesús? Dice porque comían sin lavarse las manos, y no es que fueran personas que no se lavaban las manos antes de comer. Eran personas que no estaban siguiendo ritos que los fariseos habían añadido a las doctrinas de Dios. Tradiciones humanas por las que tenían que hacer un ritual de lavarse varias veces y lavar varias cosas varias veces, como si estuvieran huyendo de un coronavirus. Y el Señor Jesús les tiene que advertir: este pueblo de labios me honra. Eso es lo que sois, les dice el Señor Jesús, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es la enseñanza más miserable.
Estos son los peores maestros, los que son capaces de engañar, diciéndote que es doctrina de Dios lo que es doctrina de hombres. Perros. Sepulcros blanqueados, les llama el Señor Jesús en Mateo capítulo 23 y versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué ilustración tan clara! Estos son los judaizantes perros y también malos obreros. Fijaos cómo Pablo los describe: guardaos de los malos obreros. Y fijaos, esto apunta al hecho de que eran obreros, estaban en las iglesias, estaban entre los creyentes. Ahí está la gravedad del asunto. Era desde esa posición que podían enseñar tradiciones de hombres como doctrina de Dios. Así que no es fácil identificarlos. No es sencillo protegerse de ellos hasta que no identificamos sus malas obras. Y para identificar sus malas obras tenemos que conocer, de acuerdo a la palabra de Dios, cuáles son buenas obras y cuáles son malas obras. ¿Por qué? Porque luego los falsos maestros podrán decir lo que quieran, que sus obras van a hablar más alto. Esto es lo que Pablo le dice a Tito con respecto a los falsos maestros allí en Creta, donde Tito estaba. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice Pablo allí, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo los identifica de esta manera: malos obreros. Esto quiere decir que creyentes que están gozándose en el estudio de la palabra de Dios van a poder identificar las obras malas de los falsos maestros. Hay un tercer adjetivo que Pablo utiliza aquí: mutiladores del cuerpo. ¿Qué es eso, verdad? Podrías preguntarte, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Bueno, precisamente este tercer calificativo es el que apunta directamente a que estos falsos maestros son los judaizantes. ¿Por qué? Porque es una manera de describir la circuncisión. Y esta, entre otras cosas, era lo que los judaizantes imponían a los creyentes. Decían, sí, creer en Cristo está muy bien, pero si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Eso es lo que proclamaba. Y fijaos aquí la habilidad de Pablo, porque Pablo utiliza una palabra ahí, mutiladores, en el versículo 2, y otra palabra en el versículo 3, circuncisión, que son parecidas, pero no son la misma palabra. ¿Por qué hace esto Pablo? Para mostrar que una circuncisión externa lo único que es una mutilación. No sirve para nada. Estos no son buenos maestros, estos son mutiladores del cuerpo. Es lo que son. Pablo lo describe de esta manera clara. Están entregados a un ritual religioso pensando que tiene algún efecto. Pero Dios había dado la circuncisión como una señal externa para su pueblo, para que entendieran la necesidad interna que tenían. Los judaizantes, en cambio, creían que su acción externa era suficiente. Más bien creían que era imprescindible para la salvación. Algo que es una gran distorsión del Evangelio. Pablo lo explica en Romanos capítulo 2. Dice en el capítulo 2 de Romanos, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
también lo describe cuando escribe a los colosenses, en Colosenses capítulo 2 y versículo 11, al hablar de la salvación que tenemos en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados, fijaos, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué era realmente esta señal? ¿A qué apuntaba esta señal? Apuntaba al hecho de la naturaleza pecaminosa del ser humano, al punto de la concepción, para mostrarle al pueblo de Israel que desde la concepción estaban en pecado. Así es como lo expresa David en el Salmo 51 y versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O luego el capítulo 58, el versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Hermanos, con la circuncisión, lo único que Dios pretendía es que su pueblo entendiera cuál era la gravedad de su problema con el pecado. Y no se solucionaba con un símbolo externo. Y como otros símbolos externos que Dios había dado a su pueblo, esto lo único que hacía era mostrarles, tenían la manera de mostrarles a Dios que confiaban en Él, que confiaban en que sus corazones necesitaban ser circuncidados, no la otra parte de su cuerpo. La circuncisión fue establecida para mostrar la necesidad de una obra interna que solo Dios podía realizar en su gracia y su soberanía. Pero los judaizantes eran religiosos y moralistas y enseñaban un evangelio falso, un evangelio alejado de Cristo, un evangelio en que Cristo era un elemento más de todos los necesarios para la salvación. Un evangelio que tristemente se está poniendo de moda aún entre los evangélicos. Sí, solo con prestar atención a cómo algunos predican el evangelio hoy, podemos ver este engaño sutil. Cuando algunos dicen, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿No? ¿No es así? Dios lo que tiene es un juicio para tu vida. Eso es lo que Dios tiene. Y si no te arrepientes de tus pecados, eso es lo que va a venir. No un plan para que tu vida sea de color de rosas, sino una vida eterna para escapar de las consecuencias de tu propio pecado. Otros dicen, si confías en Jesús, todo te va a ir mejor. No. Si te arrepientes, mejor dicho, si no te arrepientes de tus pecados, vas a recibir la ira de Dios. Y si confías en Jesús, vas a sufrir por ser leal a Jesús. Pero igualmente te mantendrás fiel con todo gozo porque sabes que Él es Señor. Y no solo está esta predicación de un evangelio dulcificado, sino que luego mucha de la enseñanza en las iglesias tiene que ver con exhortaciones morales, exhortaciones basadas en lo que uno puede hacer para obtener lo que quiere obtener, en vez de exhortaciones a la obediencia por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo aún hace en nosotros. Spurgeon tenía toda la razón cuando dijo, si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Desplazan a Cristo de su lugar de preeminencia. Desprecian a Cristo a la hora de exhortar a los creyentes en la vida del día a día. Los falsos maestros son los que minimizan a Cristo cuando se trata de lidiar con los problemas del corazón y del alma, como la ansiedad y la depresión. Y al final, su enseñanza lo que proclama es que Cristo no es suficiente. Y esa era la esencia del evangelio distorsionado de los falsos judaizantes.
Cristo no es suficiente. Hermanos, esa enseñanza se está colando sutilmente en las iglesias evangélicas también hoy en día. Cristo no es suficiente, y porque Cristo no es suficiente, su palabra tampoco es suficiente. Y para ciertas cosas necesitamos de la sabiduría humana. Esa es la enseñanza de los falsos maestros. Y te digo, no te hagas daño escuchándolos. Tienes que identificarlos para que su influencia no te alcance. Y para hacerlo debes conocer bien el Evangelio verdadero. Así es como vas a reconocer a los que predican uno falso. Hay un tercer método de defensa ante la falsa enseñanza que Pablo muestra a los filipenses en estos versículos, pero lo vamos a ver la semana que viene. Pero hermanos, hermanas, este es un peligro real. No es un peligro de la época de cuando Pablo escribió a los filipenses. Pablo más tarde en su ministerio le iba a decir a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, que los últimos tiempos están caracterizados precisamente por personas así, que tienen apariencia de piedad. Y cuando Pablo habla ahí de los últimos tiempos, se refiere a los tiempos hasta que Cristo vuelva. Son los tiempos en los que estamos tú y yo ahora. ¿Y qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo? Persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué es lo que había aprendido? Las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que las Sagradas Escrituras hacen? Te dan la sabiduría para la salvación y son útiles para instruirte, corregirte, encaminarte en la verdad, ayudarte a crecer, a madurar como creyente. Con la palabra de Dios, hermanos, tenemos lo suficiente. No podemos transigir con falsos maestros. No podemos subestimar su alcance. El pastor Bryan Chapell dijo que los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Y los que estáis aquí, los que me estáis escuchando desde casa, os digo, estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar sus enseñanzas a la luz de las Escrituras. Realmente no deseo como pastor que honréis lo que digo aquí sin examinar mi enseñanza a la luz de las Escrituras, sin contrastar lo que se enseña con la enseñanza divina. Es una verdad que me lleva a pensar en aquellos creyentes de Berea, en Hechos 17:11, aquellos hombres y mujeres que se nos dice allí que mostraron mayor nobleza porque escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que les enseñaban era cierto, era lo que Dios había dicho. Las opciones que tienes para escuchar la palabra de Dios hoy en día son muchas, pero muchas de esas opciones no enseñan la palabra. Con muchas de esas opciones no escucharás la palabra, escucharás una distorsión. ¿Estás preparado para discernir la falsa enseñanza de la verdadera? ¿Estás preparado para identificar a los falsos maestros? Y no os estoy pidiendo que reduzcáis vuestra dieta, si me entendéis, pero sí os estoy pidiendo que comáis sano. Si no estáis seguros de si alguien está enseñando de acuerdo a la verdad, bueno, podéis acudir a los ancianos. Podemos ayudaros a discernir esa enseñanza. Pero recordad, hermanos y hermanas, el mejor método de defensa contra la mentira es regocijarnos en el estudio de la verdad. Vamos a cantar una canción antes de seguir con nuestro tiempo de oración, pero después de esta canción terminaremos ahí la grabación y os invitamos a que luego en vuestras casas
estéis orando juntos por los temas que tenemos en el boletín, y nosotros aquí luego tendremos unos minutos más en los que estaremos orando juntos, intercediendo unos por otros delante del Señor.